Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este encuentro, a esta charla sobre la magnífica personalidad, la vida de Janusz Korczak, esta magnífica persona, este hombre del cual poco sabemos. En realidad, cuando hablamos justamente de Janusz Korczak, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué sabemos de este educador fenomenal? Sabemos que murió en la Shoah, que fue asesinado, que fue llevado al campo de Treblinka, que su acto de heroísmo póstumo máximo fue ir con gallardía junto a 200 de sus chicos, porque eran como hijos para él, del orfanato del gueto de Varsovia, en la calle Grossmalka 90, hasta los vagones de tren, para terminar lamentablemente todos incinerados en Treblinka. Ese es el final, pero no sabemos el comienzo. No sabemos cómo comenzó la historia brillante, ejemplar, magnífica de Janusz Korczak. La intención de esta charla, a especial pedido de AMIA, al conmemorarse un nuevo aniversario de su fallecimiento a los 64 años nada más, de Janusz Korczak, es justamente historiar un poco, conocer el perfil de este educador, de esta personalidad noble, de este hombre magnífico, que tanto aportó y que poco sabemos en general al respecto. Janusz Korczak en realidad es el seudónimo literario de Janusz Goldsmith, su verdadero apellido. Los datos biográficos elementales, Janusz Korczak nació un 22 de julio de 1878 en Varsovia, cuando Varsovia todavía no era Polonia, porque estaba ocupada por rusos, ucranianos, toda Polonia estaba dividida, ¿sí? Y falleció el 7 de agosto de 1942, como comenté antes, en el campo de exterminio de Treblinka, al cual eran dirigidos la mayor parte de los judíos de Varsovia, no solamente del gueto, sino judíos que no habían estado en el gueto y de otras localidades, campo que después fue cerrado después de la revuelta del gueto de Varsovia. Él nació en el seno de una familia judía europea muy acomodada, de muy buena posición económica y de gran inserción social, a pesar del antisemitismo existente en la sociedad polaca de aquel entonces. Fue una persona de formación iluminista, en el sentido que tenía un conocimiento general, ávido, lector, importante en el conocimiento de la ciencia, de la pedagogía, de la literatura, en la cual se destacó, como enseguida o dentro de un rato vamos a poder ver. Pertenecer al movimiento iluminista implicaba, siendo judío, no solamente de alguna manera tener los conocimientos básicos del judaísmo, aunque no sea profesante, sino también incorporarse al mundo de las letras, al mundo del saber, a la escuela, a la pedagogía, a la universidad, a un mundo que abría sus puertas ya un tiempo antes en Europa Occidental y que ahora comenzaba a abrirlas en Europa Oriental. Su familia fue una familia muy asimilada desde el punto de vista judaico, muy desarraigada de lo judaico en general. Janusz Korczak, y perdón por la difonía, fue médico, como médico se destacó como pediatra, fue un pedagogo excepcional, un escritor prolífico en su obra, de la cual vamos a hablar. De hecho, hay varios libros vinculados a la educación y varios libros en especial vinculados a narrativas para chicos, para niños, para adolescentes. Fue, de hecho, pionero en la lucha de la igualdad de los chicos en una época en que los niños en las escuelas no eran precisamente bien tratados. Recuerden ustedes cómo se pegaba en las uñas o en las manos, los maltratos que había de parte de algunos docentes que tenían una formación didáctica rústica, por no decir algún otro término también. Como director del orfanato del gueto de Varsovia, y estoy enumerando algunos puntos que después vamos a ir desarrollando, Janusz Korczak generó la idea de autogobierno de los chicos. Es decir, no se podían 8 personas que manejaban el orfanato junto a él hacerse cargo de 200 criaturas de prácticamente 4 a 13, 14 años.
Por lo tanto, la idea de autogobierno era que cada uno se vaya administrando su propia vida cotidiana y ayudando al otro también a hacer las diligencias y las cosas que hay que hacer. Así como se estila hoy en las familias muy ortodoxas que tienen 7, 8, 10 hijos, el mayor ayuda al que le sigue, el que le sigue ayuda al menor y así sucesivamente van delegando distintas funciones. Eso de alguna manera trató Janusz Korczak de incorporar a los chicos. Hubo un periódico interno en el gueto de Varsovia y antes también, funcionó antes también, llamado La Pequeña Revista. En esa pequeña revista que duró desde 1920, casi un año y medio más tarde de finalizada la Primera Guerra Mundial, hasta 1939, en el gueto se escribió otra, 1939, la revista estaba diseñada para los chicos. Los chicos anotaban ahí sus notas, sus pensamientos en forma totalmente libre, volcaban su creatividad artística con dibujos, con grabados, con fotos, con lo que pudieran. Era una revista que la hacían los chicos para los chicos, empujados por la inquietud de Janusz Korczak. Como pediatra, él desarrolló de alguna manera la psicología evolutiva también, acompañó al niño viéndolo no solamente desde el punto de vista de un médico profesional y viendo su cuerpo, sino también entendiendo su alma, las etapas distintas del desarrollo, y buscando justamente, como lo hiciera Piaget, el desarrollo evolutivo de los chicos para cada etapa. De hecho, el educador suizo Jean Piaget lo elogió a Janusz Korczak por su trabajo, por su iniciativa, por sus convicciones. Janusz Korczak alcanzó a conocer a Jean Piaget cuando lo visitó en Suiza, en un orfanato creado luego de la Primera Guerra Mundial. Algo que fue bastante singular porque la Primera Guerra Mundial, como sabemos, dejó muchos huérfanos y evidentemente Europa tenía que hacerse cargo de ellos. Janusz Korczak, Janusz Goldschmidt, recibió un premio póstumo del gobierno de Polonia por su obra a 30 años de su muerte. Fíjense qué en forma tan tardía una celebridad, una personalidad tan singular, solo por ser judío, recibiría un galardón, un reconocimiento póstumo 30 años después de su muerte. Su familia, tanto sus padres como sus abuelos y bisabuelos, están enterrados en el cementerio principal de Varsovia, que perdura hasta el día de hoy, menos su madre. Por una cuestión documental que no hay registro, no se ha detectado si su madre está enterrada en el cementerio de Varsovia, pero son tumbas que si alguien recorre Polonia puede visitarlas, son de hecho un elemento histórico que completaría básicamente esta ponencia también. En cuanto a la infancia y adolescencia, Korczak fue muy feliz inicialmente, por lo menos hasta los 17 años. ¿Por qué hasta los 17 años? Porque a los 17 años fallecería su padre. Y su padre falleció de una demencia senil muy precoz, muy juvenil dentro de todo, y él quedó solo con su madre y tuvieron que arreglárselas para vivir. Ya ese bienestar económico que tenían empezó a perderse. Janusz Korczak empezó a dictar clases diferentes de distintas materias, distintas modalidades, tipo clases particulares, lo que diríamos hoy. Y la madre empezó a alquilar habitaciones de la casa grande y hermosa que tenían porque no la podían sostener, no la podían lisa y llanamente mantener. Por lo tanto, de esta forma se ganaron la vida. Korczak leía mucho desde niño, tenía una gran vocación por la lectura ya desde muy joven, desde muy chico, a punto tal que en el diario del gueto de Varsovia, una de sus obras más conocidas y reconocidas hasta el día de hoy, él escribió la siguiente frase: caí en la locura, en una furia lectora. El mundo dejó de existir para mí. Solo existían los libros. Fíjense la profundidad, la inquietud que él tenía, la avidez, por un lado, de saber, y por otro lado, los libros como un elemento distractivo en una atmósfera singularmente cruel, como era la del gueto de Varsovia, y el sufrimiento básicamente que lo rodeaba. Volviendo atrás en el tiempo, en 1898,
empezaba a estudiar medicina en Varsovia y estudió varios años esta carrera de medicina, e inclusive pasó en varias universidades de Varsovia y de Polonia en general. En 1899, en un viaje que él hizo a Suiza, no solamente había conocido a Jean Piaget, sino que conoció al prestigioso filósofo Pestalozzi, creador de un sistema educativo también, pedagogo, perdón, dije filósofo, Pestalozzi, creador de un importante sistema educativo que hoy las escuelas Pestalozzi en diversos lugares del mundo llevan a cabo. Pocos saben de Korczak que fue masón, perteneció a una logia masónica con todo lo que este nombre siniestro pareciera tener, pero la logia a la cual él perteneció en Polonia se llamaba la Logia Estrella del Mar, y el objetivo que tenía era la conciliación entre los hombres, entre los diversos seres humanos, independientemente de las distintas religiones que realmente tuvieran las personas. Abogaba por la paz mundial, por la tranquilidad a nivel del mundo, en un mundo que se le vendría encima con la Primera Guerra Mundial, las guerras balcánicas antes y la Segunda Guerra Mundial, obviamente, después. Como médico, podemos decir además un tema importante, además de los estudios que cursó en Varsovia, y es que ya en 1905 él se va a destacar como médico militar en la guerra ruso-japonesa que hubo por aquel entonces y que Rusia perdiera. Él peleó para el ejército ruso, ejército zarista, recuerden, no el ejército comunista, para el ejército zarista, pero adquirió experiencia como médico militar, donde él narra experiencias muy duras que él vivió también. Pero también, como esta guerra se extendió a zonas de Manchuria, en la China, ocupada por los japoneses también, no perdió tiempo y aprendió un poco de chino. ¿De quién aprendió chino mandarín? De los niños, de quien él estaba verdaderamente enamorado, de los chicos. Entonces se hizo tiempo para aprender un poco de chino, nunca lo dominó naturalmente, pero sí pudo aprender un poco de chino también. Tal era su inquietud intelectual en todo momento, en todo tipo de formación. De 1905 a 1912 fue pediatra de un hospital infantil en Varsovia, uno de los pediatras principales, y llegó a tener un consultorio también particular. Él se jactaba, y lo dice en algún libro autobiográfico, que él no cobraba las consultas a las familias pobres y humildes, pero sí cobraba, y cobraba además a las familias ricas y pudientes, porque entendía que era una forma de hacer socialismo y de esta manera poder tener elementos para vivir y poder ayudar al otro, y que de alguna manera los ricos pudieran distribuir entre los menos pudientes el dinero. Cabe destacar, y quiero aclararlo, que él atendía a judíos y no judíos por igual. No estamos hablando todavía de una época de discriminación violenta en la zona de Polonia-Rusia. Estamos hablando de un médico que tuvo permiso claramente de estudiar y de volcarse plenamente a la medicina. También, dado que le molestaban mucho los chicos huérfanos, se dedicó a estudiar mucho acerca de la administración de orfanatos, tal como se lo llamaba en aquel entonces. Hoy quizás no lo llamaríamos así, ¿sí? Y estudió la administración y organización de los mismos en Berlín, en París y en Londres, o sea, viajando a estas capitales, a estas ciudades, ¿sí?, que estaban tan avanzadas en aquella época, y de la cual obtuvo no poca experiencia para lo que después sería la fundación del orfanato del gueto de Varsovia. Janusz Korczak nunca se casó, fue soltero, pero dedicó su vida y su amor a los niños. Si bien no se casó, estuvo en pareja con Stefa Wilenska, una mujer judía que también lo acompañaría gran parte de su vida y que se dedicó junto a él a la vocación educativa y también en parte a la educación médica, el tema de la salud. Janusz Korczak participó en muchos campamentos infantiles, tanto judíos como no judíos, en Polonia, porque los veía como un elemento educativo fenomenal. Las actividades lúdicas, los juegos, las distintas acciones cáuticas que se hacían en los campamentos, él consideraba que era un elemento fenomenal para poder brindar la educación adecuada como correspondiera. De hecho, él empezaría de a poco a crear hogares infantiles, en algunos casos fracasó en Polonia,
y dirigió algunos de ellos. De hecho, después vamos a hablar del principal, del orfanato del gueto de Varsovia. De 1914 a 1918, los años duros, infaustos de la Primera Guerra Mundial, él fue médico militar del ejército ucraniano. Recuerden que les dije que Polonia estaba dividida en zonas dominadas por Ucrania, dominadas por Rusia. No era un estado independiente. Recién se independizaría completa y totalmente después de la Primera Guerra Mundial. Pero él, que vivió y vio los horrores de la guerra, también dirigió una red, durante poco tiempo, una red de hogares, de orfanatos en Kiev, la capital de Ucrania, hoy tan asolada por la guerra, ¿no? También ahí dirigió algunos asilos, algunos hogares, y aprendió mucho y le dio mucha experiencia para su trabajo posterior. En 1918, Polonia se independiza con el final de la guerra y se reestructuran límites parecidos a los que tiene al día de hoy. Y de hecho, entonces, Janusz Korczak decide capitalizar la experiencia recabada tanto en lo militar en la guerra ruso-japonesa y en la guerra del lado de Ucrania para servir en el ejército polaco. Y fue médico capitán del ejército polaco, destacado básicamente en sus servicios. Cabe destacar que había los padres del padre del, perdón, fue abogado, la madre fue ama de casa, pero los abuelos y bisabuelos de él fueron médicos, o sea que esta visión de la medicina le venía impregnada ya familiarmente, sin ninguna duda. Como pedagogo, vamos a hablar un poquitito más de Korczak como pedagogo. Estaba muy interesado en la obra de un pedagogo famoso en aquellos años, principios del siglo XX, hasta casi la mitad del siglo XX, John Dewey, cuyos libros se leían mucho en aquel entonces, y también el método, como dije antes, Montessori, Pestalozzi, y también fue un gran y ávido lector de Tolstoy y Dostoyevsky, de literatura rusa. Dominaba el polaco, el ucraniano, el idioma ruso y el irish. Los 4 idiomas los dominaba, también conoció más tarde algo de hebreo. Él enseñó, él educó prácticamente de 1919 a 1939, ahí se volcó no solo a la medicina, sino también a la educación, ¿sí? Y educó en diversas universidades de Polonia, enseñando medicina y enseñando pedagogía también en diversos institutos. Inclusive enseñó en el seminario de profesores de religión judía, que era un organismo muy importante para la formación de docentes hebreos en Polonia. Buscó la socialización de las familias judías más ortodoxas. En Polonia había una gran cantidad de ortodoxia judía, sí, pero él estaba preocupado porque eran familias que no lograban insertarse en la sociedad polaca que los rodeaba, y él entendía que eso, por un lado, los perjudicaba, y por otro lado también despertaba mayor antisemitismo, porque sentía como que los judíos se aislaban, y era incorrecta esta visión que él veía. Él no se oponía a la ortodoxia, pero buscaba la socialización de los judíos, de los niños más pequeños, para tener algún tipo de profesión, alguna salida laboral, etcétera, etcétera, dentro del mundo polaco. En realidad, en ese momento él acuñó una frase muy importante: no hay niños detrás de un niño, hay personas. O sea, él veía ya al adulto en los niños que estaba formando. Veía que eran personas a las cuales había que respetar fundamentalmente en todos sus gustos, en sus quehaceres, en su autonomía, en su forma de pensar, en su forma de ser. Su ideario educativo se basaba en el rechazo a cualquier tipo de coerción, a cualquier tipo de presión, a cualquier tipo de ejercicio de jerarquía por la fuerza o por el poder sobre los chicos. Estaba en contra de esto, se oponía totalmente. Él decía que el niño sabe mejor que nadie cuáles son sus necesidades, cuál es su motivación y sobre todo cuál es su emoción. Y él pensaba que había que educar para la emoción, que la emoción era un elemento central en la educación de los chicos, despertar la emoción, la imaginación, el sentimiento. De ahí que asociaba la labor pedagógica con la labor educativa y médica, también en la escritura o en la redacción de distintos libros. Con respecto a su paso más famoso y más conocido por el orfanato del gueto de Varsovia. Muchos creen erróneamente
que él creó el orfanato del gueto de Varsovia durante los años infautos en que los nazis dominaron Polonia y recluyeron a los judíos en el gueto hacia su exterminio. Es un error grave. En realidad, él crea el orfanato del gueto de Varsovia, ¿saben en qué fecha? El 7 de octubre de 1912. Y el orfanato duraría hasta agosto de 1942, con lo cual prácticamente él fue director de ese orfanato 30 años de carrera dirigiendo el orfanato del gueto de Varsovia, que no fue el único, fue más de una serie de orfanatos que fueron creados por otros importantes personajes también. También dirigió durante un tiempo lo que llamó Nasz Dom, y leo el nombre directamente, que era el nombre de un orfanato no judío polaco. Y en el año 1925 recibió un premio importante del gobierno polaco por su labor educativa también, un reconocimiento anterior al que hemos comentado antes. Como escritor, fue escritor, periodista, locutor radial, tuvo algún programa radial en la radio principal de Varsovia. Escribió, como dije, con el seudónimo Janusz Korczak, tomado en 1898, muy temprano, de una obra literaria, del personaje de una obra literaria en Polonia con el cual él se identificó. En principio, comenzó escribiendo guiones teatrales, ¿sí? Guiones teatrales, que publicaba en varios diarios polacos también. Fue autor, escuchen la cifra, de 24 libros diferentes, la mayor parte de ellos de pedagogía y de cuentos infantiles, como comenté antes, y también fue autor de 1.400 notas periodísticas de diverso nivel y diversa jerarquía, y además se le conoce intercambio de cartas en aquel entonces con distintos pedagogos médicos de diversos lugares del mundo. Han quedado registradas en diversos archivos, en diversos lugares, tanto en Polonia, en Israel, en Estados Unidos, en diversos ámbitos, ¿sí? Su obra más famosa, además del diario del gueto de Varsovia, es el famoso libro Si yo volviera a ser niño, un libro que puede ser leído por adultos, pero también puede ser leído por adolescentes, sin dudarlo, ¿sí? El 6 de agosto de 1942 marchó a la muerte, como dije antes, a Treblinka, acompañando de la mano a los 200 chicos. Después vamos a hablar de esto. Pero quería comentar algo más del orfanato del gueto de Varsovia, porque fue una obra realmente monumental, de una parte de una obra mucho más gigantesca. El orfanato del gueto de Varsovia, ubicado en la calle Kroczmalka 90, era un edificio muy grande. Toda la parte de abajo del orfanato estaba dedicada a la zona de servicios, baños, cocina, comedor, lugares de recreación, aulas de enseñanza. Y la parte de arriba estaba ocupada por distintas habitaciones grandes, como se estilaba antes. No eran habitaciones chicas, sino que eran pabellones. Pabellones donde cada chico tenía su cama, su frazada, su almohada, su valija, había botiquines. Ellos se autoadministraban de esta manera también. Naturalmente que el orfanato sufrió muchísimo las condiciones inclementes y duras del gueto de Varsovia, y los chicos también pasaban hambre. Él recuerda en sus escritos cómo recibía a los chicos que venían al orfanato. El orfanato tenía esta capacidad de 200 camas, y cuando algún chico crecía y obligadamente tenían que liberarlo para tratar de ubicarlo con alguna familia o independizarlo, de alguna manera venía otro o venían más chicos. Él comenzaba haciéndoles una revisación médica, pulmones, corazón, etcétera, etcétera, para ver su estado de salud, dándoles de comer lo que se pudiera comer, pero también mientras los revisaba, les contaba cuentos infantiles a los más chicos, para darles ya un momento de dulzura en tanta tristeza, en tanto dolor que ellos realmente sufrían. Ahí vemos cómo ensamblaba este conocimiento de la medicina con la literatura, con la psicología, con su profundo humanismo judío que él profesaba y que él tenía, propio de su formación en general, ¿sí? Tengamos en cuenta que evidentemente las necesidades en el gueto eran crecientes, y a medida que pasaba el tiempo se fue haciendo peor justamente las condiciones de vida en el gueto.
Hay dos películas que ustedes pueden buscar en YouTube y que pueden ampliar un poco sobre la vida de Janusz Korczak, que es muy extensa. Yo aquí comprimí algunos aspectos biográficos que hacen a la esencia de él. Ahora enseguida vamos a hablar un poquito de parte de su pensamiento. ¿Sí? Yo les aconsejo la película Janusz Korczak, dirigida por el director polaco Andrzej Wajda, muy famoso, muy conocido, y es una película ambientada en 1990. Y hay otra película llamada Rebelión en Polonia, que también tiene que estar en YouTube, creo haberlo encontrado, que es del 2021 y que también hay alguna parte singular sobre Janusz Korczak. Me había olvidado de comentarles que el orfanato del gueto de Varsovia, que creó Korczak, no fue el único. Hubo más de 30 orfanatos en Varsovia, de una red gigantesca en la cual la comunidad judía se preocupó por sus hijos, por sus chicos, en los momentos más difíciles realmente de la propia guerra. Se calcula que más de 25.000 chicos judíos pasaron por los 30 orfanatos durante los años en que duró la Segunda Guerra Mundial, una cantidad realmente gigantesca y que es un fenómeno bastante poco conocido. Este sistema educativo y de salud y de contención social para los más pobres, a los cuales Korczak entregó básicamente su vida. Y eso lo vamos a ver, esto que él entregó prácticamente su vida, lo vamos a ver en algunos de sus pensamientos, que me permití brevemente seleccionar por la brevedad de esta charla. Él, insisto, extraje estos porque me parecieron realmente de los que pude leer y pude conocer un poco más sin leer toda su frondosa literatura. Estos me parecieron realmente muy singulares y muy interesantes. Él decía así: es inadmisible dejar el mundo tal como lo hemos encontrado. Miren qué frase maravillosa. Él se sentía un verdadero redentor, en el sentido que cada ser humano tenía que venir a poner una pieza para cambiar el mundo. Es claramente un pensamiento jasídico, aunque él no venía del hasidismo que hemos visto en otro curso. Este es un pensamiento jasídico. Cada ser humano tiene que venir con su chispa divina a poner un grano para modificar, cambiar y hacer mejor el mundo que Dios creó. ¿Sí? Después también manifestó: he vivido una vida difícil, la vida que recé por ella, difícil, bella, rica y sublime, sin ser un hombre religioso, practicante, era un hombre creyente. Y cuando dice que vivió una vida difícil, se refiere a todos los momentos que pasó. Inclusive este texto está en el diario del gueto de Varsovia, que él justamente escribió y hacía alusión a lo que estaba pasando en el gueto, pero no exclusivamente a eso. Los niños, dijo en otra parte, son personas cuyas almas contienen la semilla de todas las ideas y emociones que poseemos. Miren la profundidad de lo que está diciendo. Hay que orientar el crecimiento de esas semillas. O sea, él se veía como un agricultor. Las semillas están plantadas, solamente hay que regarlas. Ser docente es saber regar esas semillas que tienen la capacidad genética dentro de sí. Ser docente no es imponer el conocimiento para él. Ser docente es básicamente buscar de regar estas semillas para que florezcan y se transformen después en un árbol que dé los frutos. Sigo. Los niños no son más tontos que los adultos, solo tienen menos experiencia. Miren qué frase notable también, ¿no? En una época en donde la cual los adultos se consideraban que eran más que los niños y los niños casi que de repente podían ser siempre guiados. Él decía esto: los niños son adultos en potencia, personas a las cuales hay que permitir desarrollarse, ¿sí? Y por lo tanto, los adultos solo tienen más experiencia, pero el recorrido comienza en la niñez. Después dijo también: puede ser una persona inteligente puede ser, un chico inteligente jugando con una muñeca o jugar al ajedrez en forma tonta. Miren qué notable, la muñeca es un juego que aparentemente sería algo simplote y puede ser una persona inteligente para idear juegos. En cambio, jugando al ajedrez, que implica un grado, un coeficiente mental importante, o que implica un desarrollo cognitivo, o que implica elaboración de jugadas, o lo que fuere,
él decía que uno puede jugar al ajedrez en forma tonta también. De hecho, entre paréntesis, él jugaba mucho al ajedrez con los chicos en el gueto de Varsovia también, como una forma de despertar la inteligencia de los mismos también, como hoy ya sabemos que el ajedrez tiene esta virtud, esta cualidad, esta distinción. Hay una faceta también desconocida en Janusz Korczak de preguerra, que es el hecho que en algún momento él se volcó al movimiento sionista. No era de formación sionista, más bien al contrario, perteneció a una familia era que muy apática al sionismo, como era típico a fines del siglo XIX en los lugares de Europa, en Polonia también. Pero de 1934 a 1936, él estuvo 2 años viviendo en Israel. 2 años vivió en el kibutz en Jarod, ¿sí? Y él ahí dijo, se maravilló por la obra de Israel, lo que estaba pasando, y él ahí dijo, no perdí la esperanza de pasar los pocos años que me quedan en Israel, extrañando a Polonia. Eso fue lo que, de alguna manera, lo llevó a perder la vida. Si él se hubiera quedado en Israel en 1936 y no hubiera regresado a Polonia, hubiera estado con vida, quizá viendo la creación del Estado judío también, probablemente, casi seguro también por la edad que él básicamente tenía. Pero Polonia lo atraía mucho. Consideraba a Polonia como su patria, más allá del antisemitismo violento que había, pero quedó maravillado por la obra que se estaba haciendo en Israel. Recuerden, en 1936, 34, 36, es una época de aliá alemana, de gran cantidad de judíos que llegan escapando de Hitler y llegan con un altísimo nivel cultural. Sin embargo, él quedó muy encantado con el modelo socialista del kibutz Ein Jarod. Estas experiencias las compartiría con su compañera Estefania, que también merecería una historia realmente aparte. En abril de 1938, él escribió así: Israel causa más emoción que Brasil o Argentina. En Polonia me pregunto, ¿qué va a ser de mí? Aquí en Israel pregunto, ¿qué será de nosotros? En Polonia, 30 años de mi vida. Aquí, 2000 años de destino común. Fíjense la frase notable, cómo llegó a ensamblar lo que era esta ambivalencia en su identidad de no ser traidor a Polonia y no ser traidor también a su fidelidad al pueblo judío, al pueblo de Israel. Ya en Polonia había los nubarrones que se venían con la Alemania nazi, y sin embargo también veía en Israel los nubarrones que se venían con la futura o posible guerra con los palestinos, como ya sabemos con el diario del lunes, con el mundo árabe, en la guerra del 48. Algo más sobre los chicos. Los niños no son las personas del mañana, son las personas del hoy. Fíjense qué notable. El niño tiene derecho a dialogar con Dios en su propia intimidad, es decir, más allá del libro de rezos, el niño puede invocar y pedir y creer según su forma de ser, según su forma de pensar. En 1938 también escribió, no sé cómo el pueblo judío tendrá su Estado, pero el Estado de Israel va a nacer. Fíjense, casi un visionario también, claro, menos que Herzl lo vio 50 años antes, en cambio acá él lo pudo ver, no lo pudo ver en vida, pero 10 años antes ya vaticinaba este tipo de cuestiones. Y miren también otro concepto que él dice, yo fui rico cuando era chico y luego he sido pobre, así que conozco lo uno y conozco lo otro. Sé que de uno y otro modo se puede ser honesto y bueno, y que se puede ser rico y desgraciado. Notable, increíble esta visión, esta cosmovisión de cómo ensamblaba los mundos, un hombre humilde, sencillo, concreto. Y para el final, lamentablemente, su final, el final de Janusz Korczak, narrado por alguien del gueto de Varsovia que sobrevivió y dejó el testimonio de lo que vio. Y quiero aclarar que muchos conocen o piensan o creen que Janusz Korczak, los alemanes le querían perdonar la vida, no hacía sus huérfanos, y inclusive lo he visto en alguna película también, en donde se muestra cómo conduciéndolos, llevándolos al tren, hay un soldado, un oficial alemán que trata de separarlo y él se niega. No estoy tan seguro que esto sea cierto. No estoy tan seguro, no lo he podido comprobar. Pero sí tenemos en la historia
el siguiente testimonio que lo voy a leer literalmente, que es realmente desgarrador. Era un día caluroso e inaguantable. Hice sentar a los niños del internado en el final del patio y comenzó la carga en los vagones. Korczak caminaba al frente. No podré nunca olvidar esta escena. No era una caminata a los vagones, sino una reacción muda y organizada contra el gobierno de la muerte. Los niños estaban formados de a 4. A la cabeza marchaba Korczak con la mirada altiva, sosteniendo en sus manos 2 niños. El segundo grupo era precedido por Stefa Bilinska, su amante o su concubina. Ellos iban a morir con ojos llenos de burla hacia los asesinos. Los alemanes preguntaron: ¿quién es ese hombre tan altivo? No pude contenerme más. Comencé a llorar por lo que estaba viendo y porque no estaba haciendo nada frente a este asesinato masivo. Había ocurrido un milagro. 200 niños que no lloraban. 200 almas puras condenadas a la muerte y no derramaban una lágrima. Ninguno trató de huir. Ninguno trató de escapar. Cada uno, tragando su dolor, se aferraban a su maestro y mentor, a su padre y hermano, Janusz Korczak, quien los protegería. Janusz Korczak marchaba con la frente en alto, sosteniendo la mano de uno de los niños, sosteniendo la mano de uno de sus niños. No llevaba sombrero, tenía una correa de cuero alrededor de su cintura y calzaba botas altas. Los 200 niños, meticulosa y prolijamente vestidos, seguían a las enfermeras hacia el altar. Por todos lados los niños estaban rodeados de alemanes, de polacos, de ucranianos, y en ese también por la policía judía que servía a los nazis, quienes le lanzaban golpes con las macanas o los garrotes o le disparaban al aire armas de fuego. Las mismas piedras de la calle lloraban el silencio al ver la procesión. Janusz Korczak, figura más que legendaria, una figura para aprender mucho de él. Junto a esta conferencia que les acabo de dar, ustedes van a encontrar algún material didáctico sobre su pensamiento, alguna serie de fotos, de filminas, que los invito a compartirlas, a verlas, a poder entender un poco más el pensamiento educativo, médico, de este pensador fenomenal, de este héroe del siglo XX, de esta magnífica persona a la cual se la recuerda con monumentos en lugares tan disímiles como Yad Vashem, en un sector que está dedicado a la memoria de él y de sus niños, llevándolos de la mano, donde se lo recuerda también en lo que hoy es la calle Krojmalka, en Polonia, en donde estaba dentro del gueto de Varsovia, y hay un monumento a su memoria también. Y también, más allá de Yad Vashem, en otros lugares de Israel y en distintos lugares del mundo, se recuerda a Janusz Korczak con distintos monumentos. Muy bien, quise pintar una semblanza de Janusz en esta conferencia. Les agradezco haber escuchado, les agradezco al Departamento de Cultura la confianza en permitirme preparar esta conferencia sobre esta personalidad tan magistral, tan maravillosa, pero a su vez, creo yo, tan injustamente poco conocida. Gracias por todo y no dejen de prestar atención, por favor, al material educativo que acompaña a esta conferencia.